bueno, cuando hablamos, ¿cierto?, de la iglesia de Éfeso, hablamos de que ellos mezclaban, ¿cierto?, algunas cosas místicas con la fe. Hablamos de la cábala, que hoy día está tan vigente en el mundo, sobre todo en el mundo artístico, porque han tomado eso para también pervertir el evangelio. Sí, amén. Y hablamos de que el Señor manda a la iglesia, ¿cierto?, a que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de tus primeras obras. Eso indicaba, ¿cierto?, que estaba en un lugar alto, según Efesios capítulo 2, verso 6, ya donde señala el Señor, y no sé si el pastor lo puede leer, Efesios 2, 6, para que me vaya ayudando, pastor. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Pero tienes esto que aborreces, las obras a Efesios. Efesios 2, 6. Otra voz. Entonces yo dije, uy, que los corto rápido. Efesios 2, 6. ¿Qué es lo que dice? Que tienes dejado tus primeras horas, dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Amén. Indicando que estaba en un lugar alto la iglesia. Amén, ahora sí, en el nombre de Jesús. Amén. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia entonces? En lugares celestiales. Alto, en Amén. lugares celestiales. Amén. Por eso que el ángel dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Amén. Porque estaba en un lugar, ¿cierto?, en altura, en un lugar de privilegio, en un lugar de exaltación, y ha caído de ese lugar la iglesia de Éfeso. Según Efesios 2.6, ese es el lugar donde está la iglesia. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas que vienen llegando, que el Señor Jesús les bendiga. Para Dios la iglesia ya está en el cielo. Sí, Él Señor. lo ve en su omnisciencia, Amén. en su presciencia. Presciencia es un atributo de Dios de tener un conocimiento anticipado de las cosas. Para Él todo ya pasó. Sí. Para Él todo ya fue. Para Él todas las cosas pasaron. Son todas hechas nuevas. ¿Ya? Según Romanos 4:17, pastor, si usted me va apoyando con la escritura. Romanos 4:17. Sí, Él en su omnisciencia, un atributo divino, ¿cierto?, que indica que Él todo lo sabe. Romanos 4:17. Amén. Recuerde que este es un estudio, si tiene preguntas, y pastor, también le echo una medita por si alguien que esté conectado en el Facebook tiene alguna pregunta ahí. Amén. De los hermanos, para que la despejemos al tiro. Amén. Amén. No me va a parar mucho, pero no estar. Sí, sí. Amén. En el nombre de Jesús. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Para nosotros todavía el Apocalipsis no parte la gran tribulación, no. pero Él la llama como si ya hubiese sido, Ya. porque Amén. para Él ya pasó. Amén. ¿Ya? Bueno, también puede anotar Hebreos 12:23 también, ¿ya? Que también ahí habla, ¿cierto? Sobre el amor, el Señor, que el amor se demuestra y no se hace, ¿cierto? No se recita el amor. Habla de las primeras obras, de que ha dejado su primer amor y todo eso. Bueno, los nicolaitas, hermanos, tenían una particularidad, aparte de mezclar, ¿cierto?, el misticismo con la religión. La palabra religión viene del latín religare, volver a ligar algo que se había cortado. Es como lo que está aquí, ¿ves? Aquí algo se cortó y alguien, puede haber sido el pastor aquí, que lo tomó estas dos puntas y las volvió a ligar y las engunchó para que no se suelten. Entonces, la religión es eso, según el latín, ¿cierto? Religar es volver a unir o volver a ligar algo que se había cortado. Amén. ¿Dónde se cortó? En el huerto del Edén. Amén. Allá se cortó. ¿Ya? Por eso cuando hablan de religión, dicen, no, yo no creo en la religión. La palabra religión está en la Escritura, en el libro de Santiago. Sí. ¿Ya? Y la palabra religión habla de volver a ligar algo que se cortó. Amén. La comunicación se cortó. Esa comunión que había con Dios se cortó. Pero Cristo vino a ligar nuevamente. Amén. Ya vino a reconciliar al hombre y ahí lo liga nuevamente, ¿cierto? Y los nicolaitas, que eran una secta que estaban dentro de la iglesia, ¿ya? No era una secta que estaba afuera, estaban dentro, se habían introducido dentro de la iglesia de Éfeso, hermano, ¿ya? Que también estaban en la iglesia de Pérgamo, se estaban diseminando, se estaba ramificando, y ya era conocida una segunda característica de los nicolaitas, que estaba asociada al carácter de ellos,
que procuraban dirigir, ¿ya? Ellos querían gobernar, dirigir, Sí, amén. ¿ya? De ahí el nombre que proviene de dos palabras griegas, Nico, que significa dirigir, guiar, y Laos, Nicolaos o Nicolaita, ¿ya? Que significa gente, es decir, dirigir gente, dirigir Aleluya. a las personas, al pueblo. La escritura destaca a Diótrefes como un opositor, ¿ya? El nombre, ¿cierto? Significa alimentado, educado por Zeus. Usted sabe que antiguamente se adoraban muchos dioses. Sí. Igual que ahora, pero tanto los griegos como los romanos tenían dioses para cada cosa, ¿ya? Amén. Zeus se supone que era el dios de los dioses, ¿ya? La escritura enseña, hermano, que al día de hoy hay hombres que están operando con el mismo espíritu, Sí. enseñando lo que su imaginación inspirada por el adversario les indica, pensando más de lo que está escrito, ¿ya? Hay algunos que enseñan cosas que ni siquiera a Dios se les han ocurrido. ¿Verdad? ¿Ah? Y en un momento el Señor clama, dice, cosa que yo no les mandé, ni ha subido en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Jeremías, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 13, mi amado pastor. Claro. Como la inspiración es diabólica, esos pensamientos se los va poniendo el adversario. ¿Cuál es la retribución que ellos reciben? Estos nicolaitas que estaban dentro de la iglesia. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 3. 3, 3, 3, 3. 3, 13. Ah, 3, 3. Ya. Verso 13. En el nombre de Jesús. Amén. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Estos que van enseñando cosas que no están conforme a la sana doctrina, van engañando y van siendo engañados Ellos mismos, por el mismo espíritu. Por eso que Pablo exhortaba a Timoteo y le decía que tuviera cuidado de la doctrina, porque haciendo eso se salvaría él y los que lo escuchaban. Amén. Gloria Sí, al Señor. Gloria. Bueno, a nosotros siempre nos resisten, ¿cierto? Porque hay gente que nos resiste como predicadores, como ministros, Sí. ¿cierto? Son de ese tipo de personas, ¿cierto? Que están confundidos, las diferentes doctrinas los tienen confundidos. Sí. Amén. Y pelean con nosotros como si pelearan con nosotros. Y la verdad es que pelean contra Dios porque la doctrina que nosotros predicamos no es propia, No. es del Señor. Amén. Nosotros no hablamos en nombre del pastor José Pérez, ni del hermano Leo, ni del pastor Raúl, no. ¿Ya? No tenemos un evangelio los tres distintos, no. Nosotros hablamos el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pasamos a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, que significa, hermano, mirra, ya estamos en el capítulo 2, en el verso 8, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, está la iglesia de Esmirna. Sí. Significa mirra. Los primeros pobladores griegos fueron los que conformaron la ciudad de Esmirna, hermano. Fue destruida 580 años antes de Cristo por Ariates, rey de Lidia. 2 siglos después la reedificaron los sucesores de Alejandro Magno. Alejandro Magno quería reedificarla, pero no alcanzó, ¿ya? Pero los sucesores de ellos lo hicieron. Fue parte de la provincia romana de Asia. Tuvo un templo en honor al emperador Tiberio César. Ahí habla el Señor y dice: el Señor conoce su sufrimiento y pobreza, porque durante la persecución de las que fueron objeto les confiscaron sus bienes, según Hebreos 10, 32, 35. Hebreos 10, 32 al 35. Amén. Dice: el Señor conoce su sufrimiento y su pobreza, porque durante la persecución que hicieron los romanos, ya, de la que fueron objeto todos ellos, los primeros creyentes, hermanos, los primeros cristianos, ahí fue que les confiscaron sus bienes. Amén. Esa está la historia también. Hebreos 10, versos 32 al 35. Amén. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. ¿Se fija? Ellos fueron despojados, fueron atribulados, ¿cierto? Amén. De acuerdo a lo que nos leía el pastor en Hebreo. el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 32 al 35, proveyendo el Señor para ellos
Dios los eligió para ser ricos primero en fe. Sí, amén. Igual que usted y a mí. Amén. A lo mejor no tenemos riquezas materiales, no tenemos riqueza intelectual, ya no tenemos propiedades, no tenemos familiares que nos puedan heredar alguna riqueza tampoco, ya, o sea, nos vamos a ir con lo que andamos, ¿ah? No podemos aspirar a mucho, ¿ya? Pero el Señor nos eligió, hermano, para ser ricos primero en fe y herederos del reino Amén. del Señor. Santiago capítulo 2, verso 5, pastor, por favor. Santiago 2:5. Recuerde que este es un estudio del Apocalipsis. Usted puede levantar la mano y hacer la pregunta si tiene dudas. Lo que sea, no la vamos a poner en vergüenza, no le vamos a poner en una situación incómoda, le vamos a responder la pregunta nada más. 2:15. 2.5. 2. Santiago 2, capítulo 2, verso 5. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hacedores del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Amén. Se fija, nos eligió, ¿cierto?, a los pobres del mundo. Sí. ¿Para qué? Para ser ricos en fe. Amén. Señor. También, hermano, esta iglesia de Esmirna, le mataron, hermano, y lo martirizaron al obispo Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan en el año 155 después de Jesucristo. Dice la Escritura, la segunda muerte no les hará daño, es decir, su alma está reservada del peligro y asegurada la corona de vida. Eso es la iglesia de Esmirna. Continuamos con la iglesia de Pérgamo, verso 12 del mismo capítulo 2. Verso 12, dice, Pérgamo significa fortaleza o ciudadela. Nuevamente se menciona a los nicolaitas, pero se añade a la doctrina de Balaam, que induce a apartarse del Señor por medio de la idolatría y la inmoralidad, creyendo que librados de la ley podían vivir sin restricciones morales. ¿Ya? Ellos dijeron, bueno, el Evangelio, ¿cierto?, esta doctrina nos libra de la ley, por lo tanto ahora podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Y sin ninguna restricción no nos va a pasar nada, porque ya fuimos liberados de la ley. Era la ley la que nos ponía restricciones, pero ahora, libres de la ley, podemos hacer cualquier cantidad o cualquier ocurrencia que nos venga a la mente, ¿cierto? Recuerde que antiguamente eran dados a la inmoralidad sexual, ¿ya? Era una cosa que era ya tremendas orgías bacanales que se hacían antiguamente. Uno de los personajes históricos más conocidos es Calígula, que era conocido, sí, ya, el emperador Calígula, por una serie de abominaciones que hacía. Bueno, el hijo del rey Nabucodonosor también estaba en el palacio, ¿cierto?, haciendo sus fiestas, sí, que hacían sus bacanales, ¿ya? Y le apareció una mano que le escribió porque tuvo que venir el Señor a ponerle freno. Amén. ¿Ya? Porque si no, no continúa, ¿ya? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 22, pastor. Entonces, aparte de los nicolaitas, se añade la doctrina de Balaam, que induce a apartarse del Señor por medio de la idolatría y la inmoralidad, ¿cierto?, sin restricciones morales, dejando el camino recto. Segunda de Pedro 2, 18 al 22. 18 al 22. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Amén. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso pasa con aquellos hermanas y hermanos que gustaron del Evangelio, de los bienes celestiales, y después se volvieron al mundo nuevamente, ¿ya? Y vuelven, ¿cierto? Y se cumple en ellos el proverbio que mencionaba recién nuestro pastor, ¿cierto? Porque dejan el camino recto y se vuelven al camino torcido, ¿cierto?, que lleva a la perdición, ¿ya?
Y ahí está el proverbio que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cielo. Porque el perro lo mismo que vomita, se lo vuelve a tragar. ¿Ya? Es asqueroso, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la figura del hombre que se vuelve atrás, de la mujer que se vuelve atrás del Evangelio. Porque hay gente que, y total, si me voy un tiempecito para el mundo, ay, no va a pasar nada, después total me devuelvo, pido perdón y estoy al otro lado. No, pues recuerde que hay un libro de memoria. Sí, amén. ¿Ya? Hay un libro de memoria. ¿Ya? Malaquías dice, se abrió un libro de memoria, gloria al Señor Jesucristo, para ir anotando lo que hacemos. Sí. Entonces, estos hermanos dejan el camino recto también por el lucro. Judas 1:11, pastor, por favor. Libro de Judas 1:11. Bueno, eso prácticamente no hay para qué explicarlo, porque ya se explica por sí solo. Es axiomático. Hoy día tenemos pastores que andan con la camioneta, pero del último año. Aleluya. La cuenta del banco, pero como la del pastor José. Judas 4. Judas 1:11. En el nombre de Jesús. Amén. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. ¿Cuántas iglesias se han enriquecido a costa de la fe? ¿Cuántos hombres se han enriquecido a costa de la fe? Y es cosa de mirar, usted ve en YouTube, hay mujeres ahora que andan, creyentes que andan predicando, porque ese es el espíritu de Jezabel, ya lo vamos a ver, ¿ya? El espíritu de Jezabel que quiere gobernar, tal como lo hacía en el gobierno de acá, ¿cierto? En el reino de acá, que ella no mandaba acá, ¿ya? Entonces, estas mujeres andan así como mujeres creyentes y parece que se colocaron los almohadones de la cama antes de ir a la iglesia, con la ropa bien ajustada, ¿ya? Y predicando y todo, ¿ya? Y llamando y que dé la ofrenda, de las primicias, tráigalo esto, tráigalo otro. ¿Se fija? Y ni siquiera tienen una conducta, miren, no tienen ni siquiera una conducta piadosa. ¿Ya? Ni siquiera su vestimenta es de mujer piadosa. ¿Verdad? ¿Ya? O sea, hay gente que le parece que está mal que prediquemos de esto, pero a mí no me parece porque está en la Escritura. Sí, amén. Entonces, las mujeres, hermano, los ángeles la están mirando. Por eso el cabello largo, ¿ya? En la ciudad antigua, ¿cierto? Había las mujeres que eran prostitutas, ¿ya? Que se dedicaban al comercio sexual. Ellas se cortaban el pelo, sí. Y ese era el distintivo para que si yo iba pasando por ahí y veía una mujer con el pelo corto, yo sabía que le podía hacer una oferta a ella. Pero si veía una mujer con el pelo largo, sabía que no era, que tenía un esposo, sí. Y ella se guardaba para el esposo. Por eso es la señal de autoridad. No es que ella tenga autoridad en sí misma en el pelo, sino que está sometida a la autoridad del esposo, porque esa autoridad se la confirió el Señor. Amén. ¿Ya? Someteos a vuestras esposas, a vuestro esposo, le habla el Señor en la Escritura, someteos a vuestra esposa. No para que la maltrate, porque recuerde que Nabal, ya, que era un hombre insensato, ya, que no cuidaba a su esposa, ya, ese hombre insensato murió, Dios lo mató. Sí. Amén. Por insensato. Hay hombres que son insensatos, maltratan a sus mujeres, les pegan y todo eso, ¿cierto? Y eso no está permitido. Lo hablábamos el otro día fuera de cámara, sí. Fuera de cámara, cuando estábamos reunidos aquí, ¿cierto? No es que Dios nos permita a nosotros maltratarlas, porque de hecho Él nos da ejemplo de eso. Dice, amad a vuestra esposa como Cristo cuida, protege a la iglesia. ¿Ya? O sea, tenemos un referente a quien mirar para saber cómo tratar a nuestra esposa. Amén. ¿Ya? Entonces, no es que ellas están puestas por debajo de nuestros pies. No, en ningún caso. Dios no la sacó de debajo de los pies. De aquí, de la costilla la sacó. Amén. No de los zapatos de Adán. No lo hizo así. La sacó de aquí para tenerla guardada, para debajo de sus alas. Sí. Mire cómo trata a la iglesia. Amén. Con sus plumas te cubrían. Y debajo de sus alas estará segura. Sí. Amén. Entonces, de la misma manera, hay que tratar a nuestra esposa, ¿cierto? A nuestras mujeres. Entonces, y la Escritura enseña también como vaso más frágil. Amén. ¿Ya? Estos hombres se fueron, ¿cierto? Por el lucro, ¿cierto? Tienen tremendas cuentas. Pastores con guardaespaldas, incluso andan algunos con pistolas, salió en la televisión, sí. Hermano, con propiedades, con autos, camionetas y lujo, mientras le sacan el 10% a los más pobres. ¿No? Porque yo no logro tener, a ver, hay algo, hermano, que yo no lo hallo sentido, que si yo estoy predicando que me voy con el Señor, ¿para qué junto plata en el banco? Sí, amén. ¿Para qué? ¿Bajársela al anticristo?
Estoy trabajando para el diablo entonces. ¿Ah? ¿Por qué no agarro la platita mejor y voy donde el pobre, donde el necesitado? Amén. ¿Ah? Porque eso hacían los apóstoles. Sí, amén. Dice que en el tiempo de los apóstoles ya tomaban, ¿cierto?, las heredades y las ponían a los pies de los apóstoles y estos le repartían a cada uno según fuera su necesidad. Amén. Sí, ¿Ya? Señor. Eso era lo que hacían. Sí. No se guardaban la plata en el banco. Y usted dirá, ¿no había banco? Sí, sí, había banco en ese tiempo. Sí, pues, había banco en ese tiempo. Gloria al Señor. Ahora ellos dicen, ¿cierto?, que Abraham dio diezmo, ¿cierto?, en la gracia, porque había gracia. Mentira, porque para que haya gracia tendría que haber primero ley. Sí. ¿Ya? Usted no puede tener gracia si no hay una ley primero, porque la gracia es justificar de una ley. ¿Ya? Como no había ley, no había gracia. ¿Ya? Y los que son más astutos dicen, ¿y cómo Jacob? Sí, pues, pero Jacob diezmó por la costumbre, fue un voto voluntario. Dijo, si me fuere bien, dijo, diezmaré de todo lo que me dé. Sí, amén. Pero fue un voto de él. Nadie lo mandó. ¿Ya? No había una ley que le dijera a Jacob, diezma. ¿Ya? Amén. Pero como se cuentan medias verdades para esto, Sí. ¿ya? Porque toman un texto de aquí, otro texto de por allá y otro de por acá, y listo, ahí está. ¿Mm? Y no, pero mírale las marcas aquí. Este no. Yo no sé si se la pegaron por coincidencia, pero. ¿Ah? ¿Ah? Pero los ternos de ellos, Calvin y todos los. ¿Ah? Y los zapatos, pero uno se ve. Uno que es moreno, se ven los zapatos de charros negros. ¿Mm? Buenas pintas. ¿Por qué? Para la costilla del necesitado. Sí. ¿Ah? Igual otra vez, cosa que Dios no les mandó ni subió en el corazón del Señor. Entonces, Jacob diezmó por una cosa voluntaria. Por eso la escritura en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 9:21, dice que no se arrepintieron de sus hurtos. No. ¿Ah? No se arrepintieron de sus hurtos. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 9, verso 21. Bueno, Balaán es el principal, ¿cierto?, que aparece en la escritura como el que tomó el camino por el lucro. Amén. Porque él se prestó, ¿cierto?, por el dinero para ir a maldecir a Israel. Sí. En Apocalipsis 9:21, pastor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo le quito a usted la plata, le robo algo sin que usted se dé cuenta, ¿ya? Eso se llama hurto, no es Sí, robo, no es es robo. hurto. Yo le voy sustrayendo a usted, ¿ya? Pero usted no se da cuenta, ¿ya? Y los que van tras el lucro, de esa manera, con la fe, le van hurtando al más necesitado, Sí. ¿ya? Al más necesitado. Porque a ellos les gusta cosechar, pero no les gusta sembrar. Porque ese cuando está enfermo, no le llevan nada. Nada. No se acuerdan, no le contestan el teléfono, no lo llaman, no le contestan los WhatsApp, porque hoy día hay más medios. Hoy día, antes los pastores iban a las casas, Ahora una llamada, una videollamada, un WhatsApp, un mensaje de texto, Amén. ¿ya? Ahora no les contestan. ¿Para qué? Si ya no le queda lana, no deja. ¿Ah? Es por la lana que la buscan. Sí, amén. ¿Ya? Como ya la trasquilaron completa, no tienen que sacarle más, entonces ya no le contestan. Y pasa en muchas iglesias. Hermanos que han caminado muchos años y un día se van y no nos van ni siquiera una llamada por teléfono. Ni siquiera una llamada por teléfono. ¿Verdad? Y la escritura enseña, ¿cierto?, a los pastores, ¿ya?, que tienen que estar, ¿cierto?, preocupados de sus ovejas. Sí, amén. ¿Ya? Amén. Del estado de las ovejas. Sí. Del estado de las ovejas. Gloria al Señor. No se arrepintieron de su hurto. Balaam, ¿cierto?, cuyo significado es el desviador del pueblo, era un falso profeta, como lo hay ahora también, falsos cristos, hombres mentirosos que hablan de Dios, pero no están ni a 10 minutos del Señor. Que enseñan al pueblo a hacer cosas que no están permitidas por la santidad de Dios. Estas cosas que no están permitidas por la santidad de Dios son movidos por la codicia, amando el salario de la iniquidad. El segundo significado, hermano, del nombre de Balaán, significa devorador. Él era un vidente moabita, ¿ya?, que incitaba al pueblo a ir a adorar a otros dioses, ¿ya? Y a él lo movía el lucro, Sí. la plata, el dinero, Amén. el salario de la iniquidad. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús.
ofrendas, diezmos, primicias que le ponen hoy día, ¿cierto? Sacrificios, pero solo el pueblo se sacrifica, ellos no se sacrifican. ¿Verdad? ¿Ya? Una vez me contaba un amigo, me decía que él iba a una iglesia grande, de 2 pastores que aparecían en la televisión, en el Canal 4. Y claro, la gente va de buena fe, la gente cree, Sí. nosotros tenemos esa capacidad de creer, ¿ya? Es innata, viene con nosotros. Y decía que un día el pastor llegó y dijo, ya, hoy día yo voy a donar la camioneta. Y todos saltaron y, ¡oh! Y todos donando los autos, las camionetas, las joyas, los relojes. Porque a esta iglesia están todos bien pintados, con así caro, harto oro, harto reloj y todo, ¿ya? Y él donó la camioneta y este varón, hermano, que vivía de un sueldo. Él fue y también ofrendó todo lo que tenía porque vio al pastor. Claro. Vio al pastor. Por ejemplo. Claro, y estaba preocupado. Al otro día estaba preocupado afuera mirando. Uy, el pastor capaz que llegue tarde, se va a venir en metro, en micro. Llegó con una camioneta el doble grande. Po. Con la recogida que hizo, al otro día ya tenía lista la otra camioneta. Y él quiso hablar con él. Le dijo, llámame. Todavía está esperando que le dé el teléfono para llamar. Han pasado como 20 años. ¿Ah? Todavía está esperando que lo llamen por teléfono. Vale. Que le pasen el teléfono para llamar. ¿Ya? Porque van por el lucro. No le interesan las ovejas. No le interesa. Hacen templos gigantes. ¿Por qué? Porque es parte del negocio. Para atraer más gente. ¿Ya? Porque ahí está. Sí. Porque tienen puestos los ojos en este mundo. Sí, amén. A ellos les gusta este mundo. A ellos les encantan las comunidades que tienen acá. La vida que llevan acá. No les interesa el resto. Bueno. La escritura, hermano, enseña que hay que echar el pan sobre las aguas, según el libro de Eclesiastés, porque más allá uno lo va a recoger. Es decir, si el día yo echo el pan aquí, más allá voy a necesitar, ¿verdad? Y ahí voy a poder recoger. De lo que yo sembré, voy a cosechar. Amén. ¿Ya? Por eso que Dios zarandea a esta iglesia de Pérgamo, ¿ya? La remece, tal como el trigo cuando está sucio, ¿ya? El trigo cuando está sucio, ¿sabe lo que hace el labrador? Lo toma y lo zamarrea, lo zarandea, bien zarandeado, para que caiga toda la paja, todo lo malo que tiene, lo sacude y lo único que queda en la rama es el trigo. Por eso a veces en la iglesia usted las ve, hermano, y Dios las sacude y se va un montón de gente. Sí, amén. Porque Dios tiene que limpiar la iglesia, si a Dios no le gusta la paja. ¿Verdad? Si la paja es para el fuego. Sí, amén. Dios manda a tomar el trigo y meterlo en el granero, y la paja la manda a quemar. Sí, amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Ahí ya nos encontramos con este personaje que es Jezabel, que significa no exaltada. ¿Dónde esto? Estamos en Tiatira, en el verso 8 ya. Del verso 8 en adelante. Apocalipsis. Apocalipsis siempre, capítulo 2. 2:18. No, pero estamos en el 20, en el verso 20. Capítulo 2, verso 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, como le decía, Jezabel significa el nombre no exaltada. Una mujer idólatra, de padres idólatras. Una profetisa falsa, como la hay muchas hoy día en la iglesia. Y cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia del nombre, no estoy, porque el otro lado yo ya sé, ya bloqueé, ¿ya? Eso estoy idólatra, ¿ya? Entonces, esta mujer profetiza falsa, ¿cierto? Es falsa porque Dios los ministerios se los dejó establecido al varón. Sí, amén. ¿Ya? Los ministerios son de los varones, hay 12 patriarcas, hay 12 apóstoles, según Mateo 19:28, pastor, si lo pudiera leer. Mateo 19:28. Dios llamó a 12 apóstoles, a 12 discípulos. 19:18. Sí. Amén. En el nombre de Señor Jesús. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo. Mateo 19:28. 28, perdón. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Entre esos 12, ¿había una mujer? No. Ya. ¿Cuántos había? 12 varones. 12 varones. 12 varones, ¿cierto? Ya. Están los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, ¿ya? Esta mujer inducía a fornicar a los siervos de Dios, es decir, a la idolatría, según Ezequiel 16, 23 al 36. Ezequiel, capítulo 16, del verso 23 al 36. Estamos en la iglesia de Tiatira. 16. Del verso 23 al 36. Amén. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, que edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, pero por no haber saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a la ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Y a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que por todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Hasta el 36, ¿no? Sí. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Del 23 al 36. Así ha dicho el Señor, por cuanto ha sido descubierta tu desnudez en tus fornicaciones y confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Amén. Bueno, la palabra fornicar en el sentido espiritual tiene que ver no con el sentido natural que le damos, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer no siendo su esposa. Ya, en el sentido espiritual, fornicar es cuando uno va tras otros dioses que no son el Dios verdadero. Amén. Que saber qué era lo que hacía, los mandaba, ¿cierto? Inducía a que adorase otras cosas que no eran Dios. El espíritu del anticristo, Sí. que dice que se sienta, ¿cierto? En el trono, ¿cierto? Y que se opone a todo lo que es Dios, según segunda Tesalonicenses, ¿cierto, pastor? De hecho, habían dos corrientes en el tiempo de Jezabel, que era Acera y Baal. Amén. Las corrientes más fuertes, y tenían profetas, ¿cierto? 450 y 400 en otro extremo, que eran los dos dioses que ella adoraba. Los dios fenicios, que eran los principales. Amén. Hay que agregar también que Jezabel era sidonia, ¿Sí? no era israelita. No. Era, Sí, aparte de ser era extranjera y inducía a la nación hebrea a la adoración a Baal y a Acera y a Baal. Bueno, Eso hay efectivamente, que... claro, habían 850 profetas que tenía ella, profetas falsos, por Claro, cierto, por supuesto. eran falsos religiosos, porque eso es lo que son. Un profeta, ¿cierto?, tiene que ver con religión, ¿ya? Eran falsos profetas, ¿cierto? Estaban los 450 de Baal y los 400 de Acera, ¿ya? Y, bueno, Elías los descubre, ¿cierto? Todos sabemos cuando Elías sacrifica, ¿cierto? Y Dios le responde por fuego, ¿ya? A Elías, los otros se sajaban, ¿cierto? Basta. Perdone que lo interrumpa. Tenemos que destacar que los profetas eran los que promocionaban a los dioses. O sea, estamos hablando de 400, 850 gente, ¿cierto? Que
por decirlo así, si lo ponemos en una categoría de acá, predicaban a sus dioses, o sea, promocionaban. Entonces eso movía a las masas, para que tengamos claro, porque no era solamente Jezabel era la que lo gobernaba, pero esos 800 profetas, ¿cierto? Eran los que promocionaban, ¿cierto? O hacían la propaganda, ¿cierto? De esos profetas, y por eso que el pueblo era seducido a adorar a eso. A contaminarse, ¿cierto? Con esas ideologías, ¿cierto? Correcto. Esas doctrinas de demonios, donde ellos no tan solo es que fueran a adorar o le prendieran una ofrenda a un demonio, sino que también ellos se prestaban para actos sexuales como parte de la adoración. Escúcheme, como parte de la adoración Correcto. También estaba, ¿cierto?, el hecho de que ellos tenían el dios Moloch, ya que lo habían absorbido de las otras naciones, donde era un dios que era terrible porque tenía los brazos así extendidos, ya, y ellos calentaban los brazos y tiraban a los recién nacidos ahí para que se cosieran en las manos de ese dios. Por eso que el Señor dijo, ¿cómo de una nación así, cómo no habría de vengarse mi alma? Porque a los recién nacidos se los ofrecían en sacrificio, ¿ya? Los calentaban las manos, hermano, los brazos de ese Dios con minúscula, ¿cierto? Se las calentaban al rojo vivo y tomaban las guaguas recién nacidas y las tiraban ahí encima para que el fuego, lo incandescente de ese Dios, de esas manos de ese Dios, las consumiera, ¿ya? Entonces, fornicar tenía que ver con una cosa de religión, estamos hablando en el sentido de la religión, ¿ya? Así eran los sacrificios, más orgías sexuales y un montón de cosas más que ellos hacían. Si no crean que por santo Dios los mandó cautivos y los castigó a los israelitas. No crean que porque simplemente no lo adoraban a él como Dios. Si es que era terrible lo que hacían. Amén. ¿Mm? ¿Pastor? Sí, quiero volverme un poquito atrás con el libro de Judas, donde habla de tres. Usted se refirió solamente a uno, a Balán. Sí. Especialmente lo colocó por el tema de dinero. Pero hay dos personajes más, que es Caín, ¿cierto? El que mató a Abel. Sí. Tenemos ese espíritu. Y tenemos también la contradicción de Coré. Lo que hoy día está sucediendo también dentro de la iglesia. Hay contradictores de las escrituras, de la palabra, de la sana doctrina. Se han levantado, y no precisamente aquí, sino que en los púlpitos hay contradictores. O sea, están siguiendo el legado, por decirlo así, ya sea de Caín, yo ocupo la palabra legado, matando al hermano, ¿verdad? Persiguiendo al hermano, ojo, lucrándose y a la vez también contradiciendo. Estos son los detractores, pero ni siquiera yo estoy hablando de la membresía. Estoy hablando de los que predican en los púlpitos, ¿amén? Amén. Que son los profetas, por eso que sí. Hablé de la palabra profeta. Ahora, los que guían al pueblo, por eso que cuando el Señor le habla a Israel, y con esto concluye, dice, pueblo mío, los que te guían te engañan. Amén. Amén. Porque la promoción no está aquí abajo. No. La promoción está arriba. Entonces, por eso que yo, en estos días, ¿cierto?, que he estado hablando de la escritura, que hay que tener sumo cuidado con los que suben arriba al púlpito y qué es lo que están predicando, qué es lo que están promocionando. Ojo. Amén. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Qué bueno que lo tomó Pastor. Sí. Qué bueno. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Coré dijo una frase sí. que lo redondeó todo. Dijo, ¿acaso por Moisés no me ha hablado? Exactamente. ¿Ah? ¿Acaso por Moisés no me ha hablado el Señor? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos hombres que son come púlpito. Perdóneme el concepto. ¿Ya? Aquí, la única vez que están llenos, claro. Están saltando cuando están aquí. Claro. Pero véanlos sentados ahí, cuando le están predicando. Aquí son puro fuego. Claro. Y allá son un tizón humeando. ¿Ah? Y ni siquiera, son un tizón apagado. ¿Ya? No los mueven usted ni con un chuzo lo levantan de la silla. Apagado ahí. Apagado. Lo único que los mueve es el púlpito. ¿Ya? Y creen que son ellos los portadores del mensaje de Dios. Y no es así. No. Yo lo dije el año pasado, cuando empezamos con el estudio. Lo dije aquí. No es que Dios, y hice una analogía con ese comercial que yo le dije a usted, que había un banco que ponía los huevos todos en distintas canastas. Había uno que los ponía en una pura canasta y cuando se daban vuelta se quebraban todos. Y este otro banco los ponía en canastas diferentes, cada huevo. Entonces cuando se caía uno, se caía el otro. ¿Ya? Lo mismo Dios. Ya Elías en algún momento le dijo al Señor, Señor, a tus profetas han matado, ¿cierto? Y solo yo he quedado. Un momentito, Elías, ¿no? Eso es lo que tú crees, ¿ya? Me he reservado 7.000 rodillas.
7.000 rodillas, ¿ya? Que no han doblado, que no se han doblado ante Baal. Gloria al Señor. Y el Nuevo Testamento lo ratifica, ¿ya? Porque lo toman, esa palabra, Sí. la toman para confirmar lo que el Señor había dicho. Amén. Dios siempre ha tenido gente que lo adore, siempre ha tenido, y siempre la va a tener, siempre. Amén. Oiga, si Dios tiene, pero millares de ángeles en el cielo adorándolo. Sí, amén. No los necesitan nosotros. Hay millares de ángeles que son superiores a nosotros. Sí, amén. ¿Ah? Son millares. ¿Mm? Por eso que cuando el diablo le ofreció al Señor, ¿cierto? Cuando lo iban a matar, ¿ya? El Señor le dijo a Pilato, le dijo, ¿no crees que Dios, que si no le pido a mi padre, no mandaría 20 legiones de ángeles en mi ayuda? Una legión se componía en Roma de 2.000 soldados. Imagínense cuántos hubieran venido, con 20 legiones nomás. ¿Cuántos millares de ángeles hubieran llegado? ¿Ah? A 2.000, 2 por 2, 4. Sáquenlo ahí. 400.000 más o menos. 400.000 ángeles hubieran bajado, pero era la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, esta Jezabel, hermano, lo que hacía era incitarlo a fornicar con otros dioses, con otras prácticas. Y ahí pasamos, hermano, ya a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, a la que la reprende, ¿cierto? A Pérgamo le dice, a Tiatira le dice que retenga lo que tiene. A Sardis le dice que tiene nombre de que vive, pero está como muerta. Amén. Una iglesia que no se mueve, una iglesia con creyentes pasivos, ¿ya? Que lo único que hace es, ¿cierto?, unir y venir a la iglesia. Eso es todo. Uno de los profetas de los cretenses expresó unas palabras, hermanos, en contra de ellos mismos, Sí. dio testimonio. Tito, pastor, 1 del 10 al 12. Tito, libro de Tito, del 10 al 12. Tito 1. Tito 1, del verso 10 al 12. Amén. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Malas bestias, ¿ya? O sea, ahí no había una regeneración. Seguían siendo los hombres animales, el hombre que actúa por instinto, no por fe. Amén. ¿Ya? No había una conversión ahí. ¿Ya? ¿Cómo dice pastor? El último verso Sí, ociosos, dice que los cretenses siempre mentirosos, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. glotones y ociosos. Gente que Buena para comer. buena también. mano, Vale. se preocupa solo del vientre. Amén. La iglesia del Y vientre. el Señor dijo, el vientre, ¿cierto?, es para la carne y para la letrina. La letrina, ¿cierto? sí. Si nosotros nos preocupamos de comer y comer y no nos preocupamos de alimentar al hombre interior, nos vamos a morir. Amén. Vamos a Sí, morir. sí. Si el hombre interior es que hay que alimentarlo con real preocupación, porque recuerde que lo que dijo el Señor, vendré y os tomaré a mí mismo. Amén. Que lo que se recoge no es la cáscara del trigo, sino lo que está por dentro, ¿ya? El fruto, ¿ya? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, eran los cretenses, hermanos, una iglesia que era, ¿cierto?, instituida por el Señor, pero eran ociosos. Su propio profeta, tenían profeta ahí, ¿ya? Y su propio profeta atestiguó contra ellos, diciendo que eran unas malas bestias, o sea, hombres animales que todavía no habían cambiado, ¿cierto?, su condición, su instinto animal. Amén. Ya el hombre natural, el hombre animal, ya no habían pasado a ser el hombre espiritual. Amén. ¿Ya? Y no tenía que ver con el alimento, porque Dios le da la leche en su tiempo, pero después también nos da el alimento sólido. Sí, amén. Amén. Hechos capítulo 2, verso 11, manda al Señor a ocuparse de buenas obras para tener frutos, porque la fe sin obra es muerta. A la iglesia la compraron y la revistieron con doble capa. Amén. Hechos capítulo 2, verso 11. Amén. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Eso, no?
Hechos 2:11. 2:11, sí. Entonces yo me equivoco. Se equivocó. Fue del 3:11, ¿no? ¿De qué habla? Manda a ocuparse de buenas obras. Bueno, el Señor, ¿cierto? Nos habla, ¿cierto? Que la fe sin obra es muerta. Amén. Nosotros tenemos, obviamente, que la justicia es divina. El Señor hizo todo, toda la justicia le corresponde a Él, ¿ya? Y por lo mismo vamos a pasar al tiro al capítulo 5, ¿ya? Amén. Ya la iglesia voló, ¿cierto? Ya la iglesia va al cielo porque allí es el lugar preparado por el esposo. Amén. En casa del Padre, según San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, pastor, mientras nuestros hermanos buscan, ya luego termina. Juan 14. San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se fija? ¿La iglesia dónde va? Al cielo. Al cielo. Amén. Ahí está el Padre. En el cielo. Amén, amén, amén. ¿Ah? Gloria al Señor, ahí Gloria. está el Señor. Esto bien, hermano, lo documentamos desde Génesis. ¿Ya? Génesis capítulo 24, versos 53 al 60. Génesis. Y que yo lo expliqué la otra vez, ¿cierto? De cómo Abraham, una vez que muere su esposa Sara, ya le busca esposa a Isaac, a su hijo. Amén. ¿Ya? Y va donde su parentela, ¿ya? 24. Del 24, del 53 al 60. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Amén. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. ¿Sí? ¿A dónde tomaron a Rebeca? De la casa de su padre. De su padre, sí. ¿Y se la llevaron a dónde? A la casa del novio. Del esposo. Del esposo, amén. Porque Isaac la estaba tomando por esposa. Sí, amén, amén. Ya Isaac vivía, ¿en dónde? En la casa de su padre, sí. Abraham. Amén. Y esta mujer fue llevada a la casa del padre de Isaac. Aleluya. Ya, él era el patriarca. Eso para que usted también tenga el fundamento de que no lo está, no se nos ocurrió a nosotros, sino que está dentro de la escritura. Era la costumbre. Amén. Recuerde que la costumbre occidental no tiene nada que ver con la costumbre oriental, ¿cierto? O sí. Occidental. Ya. Entonces, ahora nos vamos al capítulo 5, hermano. Ya la iglesia ya está, ¿cierto? Después de esto miré, dice en el capítulo 4, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estamos leyendo el capítulo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí lo que ve Juan, ¿cierto?, es
que la iglesia sube, Amén. la puerta se cierra, gloria al Señor, y ya no ve Juan para afuera, ve lo que está Lo que está dentro. aconteciendo en el cielo. ¿Ya? Amén. Y en el cielo, ¿cierto? Ve la gloria del Señor, como es el trono del Señor, ya da las características. Dice que alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, que son los 12 patriarcas más los 12 apóstoles. Amén. Que están ahí, que son los que tienen facultad de juzgar a Israel y también a las naciones. Amén. Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, ¿ya? Y esto me recuerda cuando Moisés sube al monte, ¿cierto? Sinaí, y el Señor se manifiesta Amén. con truenos, relámpagos, voces, y eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? De que el mismo Dios está aquí, está viendo al Dios omnipotente. Aleluya. ¿Ya? Están las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Está diciendo que está la plenitud de la divinidad ahí presente. Aleluya, sí, ¿Ya? Señor. ¿Ya? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, ¿cierto? Que son los ángeles que están ahí, que son parte de la jerarquía, que son serafines, que estos decían que no cesaban de día y de noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. El que era en el Antiguo Testamento, el que es hoy día y el que ha de venir. Amén. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, se dirigen a uno solo. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No solo las creó, sino que también no tan solo creó todas las cosas, sino que por su voluntad existen, Sí. porque Él tuvo la voluntad de hacerlas existir. Sí, Señor. ¿Ya? Amén. Hasta el día de hoy, y por Él fueron creadas. Y ya nos vamos al capítulo 5, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pastor, ¿me puede ubicar, por favor? Jeremías 32. Jeremías. Amén. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Verdad? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Gloria al Señor. Lea nomás, pastor. Jeremías 32, del Jeremías principio. 32. Jeremías 32. Ah, está. Para ir explicando. Amén. Del verso 6 y el verso 15. Ya. Dijo Jeremías: palabra del Señor vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Amén. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre de la copia abierta, y di carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos:
Dios de Israel, toma estas cartas de esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Bien, mi hermano, esta parte, ¿cierto? Hay que explicar. Amén. Gloria al Señor. Esta parte hay que explicar. ¿Qué es lo que leyó el pastor, cierto? Es que estando Jeremías preso, ¿ya? Dios le revela que va a venir un personaje a comprarle la heredad. Y usted diría, ¿cómo? No tiene sentido porque ellos iban a ir cautivos con el rey de Babilonia, ¿cierto? Sí. Se iban a ir cautivos, por lo tanto esa tierra iba a quedar desierta. Gloria al Señor. O sea, es decir, habían perdido la heredad. ¿Ya? Habían perdido la heredad. Para vincularlo con lo que estamos leyendo en el capítulo 5, ¿cierto? Y va a ser lo último que vamos a ver. Por hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es, hermano, una analogía con lo que pasó en Edén. ¿Ya? Israel había pecado, por tanto iba a ser trasladada, ¿cierto? Iba a perder la heredad. ¿Ya? Adán, cuando pecó en el huerto del Edén, recuerde que Dios le entregó la administración a Adán. Sí, amén. ¿Ya? Le entregó la administración de toda la creación, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando Adán peca, ¿ya? Eso es traspasado a otro dueño. Sí. Amén. Se le traspasa a otro dueño. ¿Qué pasa? Que Dios más adelante, en el libro de Levítico, pastor, si también me lo puedes leer, por favor. ¿Levítico qué número? Levítico 25-24. Dios propone una ley, hermano, establece una ley. Cosa que si yo perdía mi propiedad, estaba la posibilidad que me daba la ley de recuperarla posteriormente. Yo podía recuperarla, pastor. 25-24. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. ¿Sí? Sí, lea un poquito más atrás, a ver. Del Un 21. verso antes, ¿sí? Un verso antes. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. ¿Qué es lo que hace el Señor? Genera una ley que dice que la tierra no se va a vender a perpetuidad. No. ¿Cierto? Establece esa ley. ¿Ya? Recordemos que ya Adán ya la perdió. Sí. Pero apareció la ley. Amén. La perdió sin ley. Pero ahora la ley dice no se pierde a perpetuidad. Ojo. ¿Cierto? Ya. Cuando Juan ve que no había nadie, estaba el libro en la mano, ¿cierto? Que es lo mismo que leyó el pastor en Jeremías, el acta sí. de la venta, ¿cierto? De la venta de la propiedad, de la heredad, ¿ya? Es lo mismo. Ahí está la heredad. Ahí está la tierra. Estaba vendida. Tenía otro dueño. Amén. ¿Ya? Pero Jeremías, ¿cierto? Deja una copia en una vasija de barro. Aleluya. ¿Ya? ¿Usted sabe cómo vino Cristo? De barro. Un tabernáculo de barro. En carne, amén. ¿Ah? Vino Amén. en carne. ¿Ah? Amén. Estaba ahí guardada. ¿Para qué? Para que cuando viniera un familiar nuestro, ¿cierto? La pudiera rescatar, porque la que podía rescatar era un familiar. Amén. El libro de Hebreos dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús. Amén. Se hizo hermano nuestro. Amén. ¿Para qué? Para rescatarnos. Sí, Señor. Para rescatar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Sí, Señor. ¿Ya? ¿Dónde podemos testimoniar que eso era así? Mateo 4:9, pastor. Todo había pasado a manos del diablo. Todos los reinos. Y por consiguiente, ¿cierto? Todos los que vivían en esos reinos. Amén. Es decir, nosotros. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Leo el otro. Lea anterior igual, pastor. Por favor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace el diablo? Lleva al Señor a un monte, sí, ¿cierto? Y lo pone ahí arriba y le dice, mira, todos estos reinos
te los voy a dar porque son míos. ¿Ah? Si de rodillas me adorares. Todavía tenía él la heredad que había sí. perdido Adán. Amén. Había perdido la tierra, ¿cierto? Sí, amén. Pero como el Señor había establecido la ley de que no se iba a perder a perpetuidad, entonces vino el Señor, ¿cierto? El diablo intentó tentarlo, ¿cierto? Ofreciéndole la gloria de todos esos reinos, porque él era el dueño. Él era el dueño, ¿cierto? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ahí, por eso que Juan, hermano, lloraba tanto. Amén. Lloraba tanto, ¿por qué razón? Porque no había nadie que nos rescatara. Aleluya. Nadie podía rescatarnos. Gloria Ni en a el Jesús. cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie digno Aleluya. de abrir esa acta para poder recuperar Aleluya. lo que se había perdido. Y por eso que el Señor dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Amén. Y cuando el diablo es vencido en la cruz, vuelve a nuestro hermano. Y Amén. nos vino a rescatar. Gracias, ¿Ya? Señor. Y por eso que el libro de Hebreos dice que el Señor ahora tiene las llaves, ¿cierto? Sí, De la Señor. vida y de la muerte. Amén. ¿Ya? Porque Él ahora es el dueño de todo. Amén. Él es el que posee todo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces ya Juan no tiene que llorar más. Amén. Porque ahí el ángel lo consuela. Y dice, y lloraba yo mucho en el verso 4, porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria al Señor. Aleluya. 7 sellos, hermano, siempre cuando había un acta, cuando había algún decreto, ¿cierto? En la antigüedad, se le ponían 7 sellos para que nadie lo abriese. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos agarramos alguna cartita por ahí? Le echamos vapor por el lado para que se soltara, ¿cierto? Y pegarle la miradita, que es lo que decían. Bueno, en la antigüedad, para que no... Yo también. En la antigüedad se le ponían 7 sellos cuando era un documento que era demasiado importante. Se le ponían 7 sellos, cosa que no hubiera forma de abrirlo, ni verlo por el lado, ni nada. ¿Ya? O sea, se sellaba, pero a cabalidad. Y por eso que Juan lloraba tanto, porque no había nadie. Y si no había nadie, no teníamos rescate. No había rescate. No. Estábamos todos perdidos, todos al infierno, todo. Amén. Gloria al Señor. Ni siquiera de mirarlo, exactamente. Ni siquiera había uno digno siquiera de mirarlo. Pero el anciano dice, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Ya? El león que no vuelve atrás, según el libro de Proverbios. Aleluya. ¿Ya? El león no retrocede. No. ¿Ah? El león va hacia adelante. Amén. Da lo mismo quien tenga enfrente. ¿Ya? Da lo mismo el enemigo que tenga. Va igual hacia adelante. Amén. ¿Ya? Y así fue, pues. Así fue el Señor. Sí. Llegó hasta allá, hasta la cruz. Y venció tronos, principados, potestades. Hermano, los venció a todos. Aleluya. Lo exhibió públicamente. Y ahora Él es Señor de señores. Aleluya. El Rey de reyes. Amén. Y por eso yo le hablaba el otro día Gracias, del podio. Señor. Porque cuando en el Señor, ¿cierto? Usted se ha fijado, en el tenis no hay segundos lugares. No. Gana uno y se sube al podio. podio. Hay un puro ganador. Sí. ¿Cierto? Ya. En el Señor también, en las cosas espirituales, había espacio para un solo vencedor. Aleluya. Para uno solo. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Y el león de la tribu de Judá venció. Amén. ¿Ya? Y se subió a ese podio. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un podio, Sí. ¿ya? Donde ahí está la escala, pero hay un puro espacio para pararse. Es como esto, mire. Ahí. Ahí. ¿Puedo, no? Sí. Estoy más o menos liviano igual. Sí. No estoy- Ahí está. Un solo podio. Un solo podio. Y todos los demás mirando al vencedor. Que está ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Ahí estamos, hermano. Aleluya. Por eso ya no fue necesario que llorara más Juan, No. porque había uno que había vencido. Había uno que había logrado la victoria. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que hizo, hermano? Él vio en medio del trono, miró nuevamente, ¿ya? En el verso anterior, en el verso 5, ve a un león. Gloria al Señor. Aleluya.
Pero cuando vuelve a mirar, ya dice que ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ya lo estaban rodeando a este vencedor, y no ve un león, ve un cordero humilde, manso, mire, como inmolado. Mire qué amoroso nuestro Dios, mire qué humilde. ¿Ah? Mire, el tremendo ejemplo. Lo vio y dijo, ¿dónde está el león? Ahora ve un cordero como inmolado. Aleluya. Gloria al Señor. Estaba ahí en medio del trono. Porque Dios nos agranda, hermano. Si Él es grande. Amén, amén. Él es grande, Él es en Señor. esencia, Él es grande. Gloria al Señor. Aleluya. Miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Ya? Inmolado es como herido, como con marcas de haber sido, hermano, sacrificado. Con 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, hermano, es tan importante. Si usted es santo, tiene que orar. Amén. Si yo soy santo, tengo que orar. Amén. Porque si no, no estamos ahí. ¿Ah? Ya sabía, las copas están llenas, no hasta la mitad, dice, están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mire, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Amén. Ya no es que solamente lo puede mirar, ya no es que solamente, hermano, lo puede tomar, sino que también es digno de abrir sus sellos. Gloria a Jesús. Porque tú fuiste inmolado. Amén. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. ¿Dónde reinaremos? Sobre la tierra. La tierra. Aleluya. Esta iglesia va a reinar sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Lo dejamos hasta aquí, son las 9:30. Que el Señor Jesús le bendiga. Se vienen ahora la apertura de los sellos. No se lo pierda con la ayuda del Señor. Amén. El próximo martes, si Dios lo permite, ya esta parte, hermano, yo creo que debiéramos gozar. Amén. Estábamos perdidos y razón tenía en llorar Juan. Señor. Razón tenía en llorar tanto. Hoy día le damos gracias, Señor, que tenemos uno que venció. Su nombre es Jesucristo. Gracias le damos al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a recibir ya a nuestro pastor, que el Señor Jesús le bendiga en el nombre del Señor Jesús. Gracias. ¿Quién llora? Póngase en pie. Dios le bendiga. Ya no lloramos ya. Amén. Nos gozamos. Porque prontamente estaremos con Él. Amén. Vamos a poner la bendición. Saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales. Amén. A todos los hermanos de diferentes lugares que nos comparten con nosotros. Un saludo para ellos, esperando que este estudio también les haya edificado. Incline su rostro para hacer pedido. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, Amén. imperio y potencia, Amén. ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra en esta hora, predicada, Señor amado, enseñada. Gracias, Señor, porque nos hemos regocijado, hemos aprendido un poco más de ella, Señor amado, y eso es importante para nuestra alma, porque nos comunica con usted cada día, Señor amado, a través de esta palabra maravillosa. Nos hace crecer espiritualmente, nos hace madurar, Señor amado, en entendimiento y fe. Ahora, Señor, nos retiramos a nuestro hogar, Señor amado, de cada uno, y te pedimos tu bendición, y bendición para aquellos que están en las redes sociales, Amén. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reciba la bendición, Amén. en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Glorifiquemos el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Honor y la Jesús. gloria sea el A su nombre nombre del Señor. sea la gloria. Esperamos el sábado a Amén. 19:30 horas. Amén. Dios le bendiga. Gracias. Despídase su hermano. Dele bendición.